Muy buenas noches, amigos. Derecho al Día, la revista virtual, por tercer jueves consecutivo. Estamos haciendo presentaciones sobre temas de actualización y estudio del derecho. El jueves pasado tuvimos dificultades con el audio del magistrado Samir Tejera. Estamos haciendo gestiones para reproducir esa presentación tan importante del magistrado Samir Tejera. En los próximos jueves le vamos a estar anunciando la réplica de esa presentación una vez superados los problemas técnicos que hemos tenido. Le rogamos a los que nos están viendo, por favor, que nos hagan una confirmación si la señal está llegando de buena forma en audio y video. ¿Sí? Me confirman, por favor, los que nos están viendo. Ya tenemos personas que nos están viendo. Si la señal les está llegando en audio y video como corresponde. Por favor, que alguien me indique si la señal les está llegando alto y claro como debe ser antes de empezar o comenzar con la presentación. Estamos esperando pues la confirmación de alguien que nos esté viendo, que nos indique si la presentación está saliendo, si se escucha, me dicen acá. Ok, perfectamente, bien. Nosotros en estas primeras presentaciones realmente hemos querido hacer un abordaje sobre el tema probatorio. Y no es casual que nosotros nos interesemos en el tema probatorio. Cuando hablamos, por ejemplo, del tema recursivo, lógicamente todos los que somos litigantes, en cualquiera que sea el rol que nos toque, fiscal, defensor, querellante, estamos muy interesados en la posibilidad de poder recurrir a una decisión judicial que no sea adversa. Y la forma de impugnar estas decisiones judiciales es a través de los recursos o los medios de impugnación, que fue el tema que, reitero, estuvimos estudiando el jueves pasado y que vamos a reiterar por los problemas técnicos que ya tuvimos. Muy bien. Esta vez hemos escogido un tema que a nosotros en lo particular nos apasiona mucho, nos parece muy interesante, que es el anticipo jurisdiccional de la prueba, por las características tan especiales que presenta esta institución jurídica, que es recogida por la mayoría de los códigos latinoamericanos. Casi que el mismo texto o los mismos supuestos recogen los códigos latinoamericanos, el código dominicano, el código chileno, el código colombiano, con diferencias pues muy sutiles. Antes de entrar en el tema, antes de entrar en el tema, vamos a hacer una aproximación realmente al debate o al tema probatorio, ¿sí? Y vamos a hacer un paralelo de cómo era en el sistema mixto con tendencia inquisitiva y cómo es en el sistema de corte acusatorio. Todos sabemos que en el sistema que ya fue superado, el sistema mixto con tendencia inquisitiva, todo lo que se producía en fase de investigación por parte del fiscal constituía prueba. Esas declaraciones juradas que tomaba el fiscal constituían plena prueba. Y resalta que no había eh, inmediación del juez para con esta prueba, ¿sí? Salvo términos extraordinarios de pruebas, que sí podía ir entonces el juez a conocer con inmediatez o con inmediación la producción de la prueba. Se formaba el expediente, todo era escriturado y efectivamente el juez no tenía ningún tipo de mediación con la prueba. A diferencia del sistema de corte acusatorio, que la prueba se surte en juicio oral con inmediación del juez en oralidad. Todo lo que se produce en fase de investigación no se le llama prueba, se le llama elemento de convicción. Estos elementos de convicción sufren una especie de metamorfosis, ¿sí? Primero, por ejemplo, son indicios, luego son evidencia y luego se convierten en prueba. Haciendo una similitud de la naturaleza, pudiéramos decir, así como la mariposa tiene una metamorfosis de huevo, oruga, larva, crisálida, pulpa, adulto o mago, asimismo la prueba puede sufrir esta metamorfosis. Pero no todos los elementos de prueba conservan esa idoneidad probatoria. Y hay que apuntar también que la carga probatoria la asume el fiscal. En la mayoría de los casos, la carga probatoria se le atribuye al fiscal y es el fiscal el director jurídico de la investigación que inicia, bien sea de oficio, ya bien sea por denuncia o bien sea por querella.
Ahora bien, hagamos una reflexión inicial. ¿Cómo podría estructurarse un proceso penal sin pruebas? Un proceso penal sin pruebas sería, pienso yo, una especie de huevo que solo tiene el cascarón, no tiene ni la clara ni la yema. Un proceso sin pruebas podemos asimilarlo a un huevo que solo es un cascarón, ¿cierto? No tiene nada adentro. Y ese proceso que no tiene pruebas, lógicamente su destino va a ser, una vez abierto o activada la jurisdicción penal, su futuro va a ser lógicamente el archivo. En nuestro caso sería el archivo provisional o un sobrecimiento si es que esto llegó a un estándar de imputación. Bien. Por otro lado, pueden haber pruebas sin idoneidad probatoria. En este caso, el huevo sí tendría de alguna manera una yema y una clara y un cascarón. Pero ¿qué resulta? Que esa yema y esa clara no sirven. Ustedes han visto cuando un huevo no sirve. Eso es muy feo. Entonces, puede que haya pruebas, pero puede que esas pruebas no tengan esa entidad o esa idoneidad para acreditar en todo caso lo que el fiscal quiere. Que nuestro sistema de corte adversarial significa acreditar la teoría del caso. Los elementos de prueba o los medios probatorios deben poder acreditar la teoría del caso en sus tres elementos, en su elemento fáctico, en su elemento probatorio y en su elemento de teoría jurídica del delito. ¿Sí? Y se dice entonces que el proceso o el juicio oral, que es lo central realmente en el procedimiento o en el sistema de corte adversarial, se sustenta en pruebas. ¿Sí? Y debe servir también para reflexiones del fiscal a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, para el acto de imputación, cuyo estándar en Panamá cada vez se hace más exigente, los jueces de garantía, en sus roles de juez constitucional y de tutela de los derechos y garantías fundamentales de los intervinientes con prevalencia en el imputado, cada vez le exige más al Ministerio Público en esta formulación de los hechos jurídicamente relevantes que son consignados en una imputación. Y eso deviene de la maduración del sistema en el tiempo de implementación. Porque al principio realmente cualquier estructuración del fiscal pasaba el estándar de una imputación bajo la premisa de que era un acto de mera comunicación. Sin embargo, los jueces de garantía, empoderados de su rol constitucional, de tutela de derechos fundamentales y garantías, cada vez se vuelven más exigentes. Y eso ha tenido una repercusión positiva de parte del Ministerio Público en el sentido que los fiscales obviamente tratan de presentar cada vez una imputación con fortaleza en los elementos de convicción. Y no olvidemos que estos elementos de convicción son los que van a sufrir esta metamorfosis de que hemos hablado, en el sentido que van a constituirse en elementos probatorios en el eventual juicio oral si es que llegamos a esa etapa. En etapa de averiguación entonces lo que tenemos es un interés o un objetivo de llegar a la verdad procesal. Particularmente en el tema que nos ocupa, que es el anticipo jurisdiccional de la prueba, la idea de anticipo o de anticipar, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es algo que se realiza antes del tiempo señalado o previsible, ¿verdad? O anunciar algo antes de un momento dado o antes del tiempo oportuno o esperable. Esta anticipación nos recrea la idea de algo que se adelanta, es decir, algo que está antes del fenómeno central. Siguiendo al maestro Alberto Binder, él manifiesta en sus escritos que lo central en el proceso penal es el juicio oral. Este centralismo del sistema de procedimiento penal lo es el juicio oral. Y precisamente estas características tan particulares del anticipo hace que eh, se adelante de alguna manera el juicio oral. ¿Sí? Todavía estamos en fase de investigación, sin embargo, hay algunos adelantos en el juicio oral. Y eso es lo que hace esta figura tan interesante. Bien, nuestro Código Procesal Penal en el artículo 279 establece una especie de requisitos de procedencia o causales de procedencia. ¿Cuándo se puede pedir
el anticipo jurisdiccional, que en nuestro medio tiene un control jurisdiccional previo, ¿sí? Vamos a establecer estos presupuestos y vamos a establecer algunos ejemplos con una explicación que se nos ocurre a nosotros. No somos los dueños de la verdad, pero sí pretendemos, pues, de alguna manera recrear los supuestos de la norma en frío con algún ejemplo y una explicación paralela. Bien. El primer supuesto del artículo 279 dice: cuando se trate de un acto que, por las circunstancias o la naturaleza y características de la medida, deba ser considerado como un acto definitivo e irrepetible. Ciertamente, los códigos no traen definiciones, a pesar de que hay algunas leyes que traen glosario. La técnica legislativa nos lleva a pensar que los códigos no traen conceptos ni traen definiciones. Y esa debe ser una tarea de la doctrina, ¿verdad? O de la dogmática. Los autores, los estudiosos, los científicos de las ciencias penales son aquellos que deben entonces brindar estos conceptos. ¿Cuándo un acto puede ser considerado como definitivo o irrepetible? La norma no lo dice. La norma no lo dice. Entonces, tenemos que aplicar sentido común, máximas de la lógica y la experiencia, como si estuviéramos en un análisis probatorio, de ponderación probatoria que hace el juez bajo las máximas de la sana crítica, ¿verdad? También se dice por ahí: ¿acaso todos los actos que perfeccionan una conducta típica no son definitivos? Son definitivos si se satisfacen todos los presupuestos constitutivos del tipo penal. Si no estuviéramos en algo así como el delito tentado, que no se llegó a perfeccionar. Pero un delito que se llegó a perfeccionar, pudiéramos pensar que estamos ante un acto definitivo. Es decir, es el primer inconveniente que tropezamos de definir cuándo un acto es definitivo y cuándo un acto no es definitivo. Cuándo un acto es repetible y cuándo un acto no es repetible. Pero para entender esta parte, que no es fácil, vamos a traer algunos ejemplos, ¿verdad? Pensemos en un testigo presencial de un hecho, de una conducta típica que fue ejecutada y que vincula a una persona al proceso penal, ¿verdad? Pero resulta que este testigo presencial, hay evidencias médicas de que padece una enfermedad grave o terminal, ¿sí? Que puede ser un cáncer o puede ser cualquier tipo de estas enfermedades tan dramáticas para el ser humano, que cuando usted busca un diagnóstico médico, lo que el médico le dice: le quedan 2 semanas, le quedan 2 meses, le quedan 3 meses. Los médicos son categóricos con esto porque ya tienen un diagnóstico clínico. Si este testigo tiene una enfermedad grave o terminal, yo creo que sí pudiéramos entrar en el supuesto de acto definitivo irrepetible, ¿sí? Por la condición, en este caso, del testigo. También la doctrina recrea eh, aquel testigo o transeúnte, o sea, una persona que no vive en el país, ¿sí? Pero que en el momento que estuvo en el país, él apreció un robo, un homicidio, ¿sí? Pero esa persona no reside aquí, está de visita en el país, va a pasar solo unos días y en unos cuantos días él parte a su país y probablemente no tenga agenda de regresar a Panamá. Entonces, ahí hay un supuesto que puede llevar al fiscal a solicitarle al juez de garantías, fundamentándole que esta persona no tiene un domicilio permanente en Panamá. Es más, puede ser la primera vez que visita Panamá y que ya tiene un boleto de regreso a su país, y esta situación convierte ese supuesto de excepcionalidad de que habla el anticipo probatorio en el artículo 279. Estos son dos ejemplos que nos pueden llevar, o que pueden llevar al fiscal a solicitarle fundamentadamente en una audiencia oral al juez de garantías la procedibilidad de un anticipo jurisdiccional de prueba. Otro de los supuestos que trae el artículo 279 es cuando se trate de una declaración que por un obstáculo difícil de superar sea probable que no pueda recibírsele durante el juicio. ¿Cuál pudiera ser este obstáculo difícil de superar? Yo me inscribo en que un obstáculo difícil de superar puede ser el que una persona se encuentre hoy bien de salud, esté consciente hoy de salud, sin embargo, tenga un diagnóstico de una enfermedad incipiente, degenerativa, por ejemplo, como el Alzheimer, que ya tenga un Alzheimer declarado,
y que el médico diga, lo que pasa es que esto es tan degenerativo y es tan rápido que él puede perder la conciencia en cualquier momento. ¿Sí? El juez va a ver que la persona, si es que la persona concurre a la audiencia, a una persona que está en plenas capacidades. Sin embargo, el historial médico o el diagnóstico médico dice en cualquier momento esta persona puede perder su conciencia. Entonces, para mí, eso puede ser o puede inscribirse en aquello de un obstáculo difícil de superar. Que sea probable que no pueda recibirse en el juicio, porque probablemente cuando el juicio llega, ya esta persona esté, puede estar en cama, puede no estar en cama, pero puede perder su conciencia, ¿sí? Entonces, obviamente, esa declaración se va a perder porque no va a ser posible reproducirla en juicio. Otro de los supuestos del artículo 279, cuando el imputado esté prófugo y se tema que por el transcurso del tiempo pueda dificultar la conservación de la prueba. A mí se me ocurre que este supuesto puede recrear la idea de que la vida de la víctima esté en riesgo, ya sea estando el imputado prófugo, ya sea porque esté recibiendo amenazas, porque esté recibiendo intimidación, o también porque el delito fue tan violento por los medios ejecutados que eso produce obviamente un gran temor en esa víctima. Entonces no podemos tener a esa víctima durante todo el proceso de investigación, pongamos 6 meses que acaba de hacerse la imputación, perdón, y esa víctima va a quedar 6 meses esperando que cierre la investigación e inicie la etapa intermedia para entonces llegar al juicio oral. En estas circunstancias, por la condición de riesgo, el nivel de riesgo en que se encuentra la víctima, se hace necesario entonces probablemente una solicitud al juez de anticipo jurisdiccional. Y el último supuesto es cuando es evidente el riesgo de que por la demora se pierda la fuente de la prueba. Este supuesto atiende al transcurso del tiempo, que en el transcurso del tiempo esta prueba pueda perderse o pueda deteriorarse el medio probatorio, ¿verdad? Ese riesgo obviamente hay que acreditarlo frente al juez de garantía y más adelante vamos a ver algunos supuestos de la jurisprudencia nuestra, de la Corte Suprema de Justicia, que pondera el transcurso del tiempo en cuanto a la urgencia o no de aprobar por parte del juez de garantías el anticipo probatorio. Otra de las situaciones que es conveniente tomar en cuenta al momento de solicitar un anticipo probatorio, de fundamentarla, y es una situación que el juez de garantía también debe prever, es la situación de la revictimización o la victimización secundaria. Y ahí podemos recordar algunas historias, por ejemplo, de hechos o de delitos con menores de edad como víctimas, delitos sexuales, por ejemplo, cuando un niño de 9 años o una niña de 9 años es víctima de un acceso sexual o un delito sexual, un niño que no tiene su personalidad formada, ¿verdad? Que no sabe distinguir y no tiene esa libertad sexual, de ahí que él es sujeto de tutela del derecho penal. Y estas condiciones de vulnerabilidad, imagínense ustedes un niño de 9 años o incluso de menos edad, 8 7 años, que lo vayamos a llevar a un escenario de audiencia oral en una sala de audiencias. Es un escenario hostil para él, donde puede haber policías, donde va a haber fiscales, donde va a haber personas, él va a haber jueces, va a haber personas que no conoce, él sale de su zona de confort y esto obviamente le va a producir al niño una victimización secundaria que el sistema debe también evitar. Y es un deber de los jueces de garantía evitar sobre todo las afectaciones que produce el sistema en personas en esta condición de vulnerabilidad. Inclusive por ahí se ha analizado por parte de la jurisprudencia y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos algún tipo de responsabilidad que le puede caer al juez que no accede a este tipo de solicitudes de anticipo jurisdiccional de la prueba cuando
lo que se plantea precisamente es la condición de vulnerabilidad o de victimización que va a producir el niño, porque esto, el llevarlo forzado a un juicio oral y negar el anticipo probatorio, pudiera ser una conducta atribuible al juez en el sentido de que pudiera ser una modalidad de maltrato, tal vez por omisión. Hay registros de este tema, por eso es que, bueno, es deber del fiscal saberlo fundamentar, porque a veces el juez lo niega precisamente es porque el fiscal no lo supo fundamentar. No supo fundamentar la urgencia del elemento, no supo fundamentar todos estos supuestos que hemos venido explicando con anterioridad. Y obviamente, ahí sí obviamente no es achacable al juez, el fiscal debe ir preparado para la audiencia. Esta condición también opera para aquellas personas de la tercera edad o con capacidades disminuidas, ¿sí? Que también obviamente son sujetos de algún tipo de regulación, inclusive especial, de tutela y protección. Ok. Una vez solicitada en audiencia el anticipo jurisdiccional de la prueba por parte del fiscal generalmente, y supongamos que el juez de garantías aprueba la solicitud del fiscal, es decir, aprueba el anticipo, que se practique la diligencia del anticipo jurisdiccional de la prueba. El Ministerio Público tiene dentro de sus instalaciones las llamadas cámaras Gesell, que son unos cubículos cerrados que tienen dos salas. Una sala en la cual se practica la diligencia con todos los intervinientes y otra sala privada donde está la persona que va a rendir la declaración o la entrevista o el testimonio, porque ya podemos hablar de testimonio en base a que es una prueba que, a pesar de que la etapa de juicio oral no ha llegado y estamos en fase de investigación, opera por excepcionalidad como un medio probatorio, es decir, como si estuviéramos adelantando el juicio oral. Y ahí entonces el personal de UPAVIT, que es la unidad de protección y atención a víctimas y testigos que tiene el Ministerio Público, tiene personal idóneo, ¿sí?, capacitado para tomarle entonces, para servir de interlocutor, esa es la palabra, para servir de interlocutor entre las preguntas que en un momento dado puede hacer tanto el fiscal como la defensa, como el querellante, ¿verdad? No tienen interacción y el niño está en un cubículo con un juego de luces especiales que él no logra ver las personas que están del otro lado. O sea, él no sabe que lo están mirando. Y en delitos sexuales se usan estos juguetes, muñecos, para que el niño pueda hacer una representación amortizando en lo posible todos los posibles secuelas o daños que pueda sufrir el niño, porque debemos estar claros que es imposible borrar todo vestigio de revictimización. Lo que debe hacer el sistema es amortizar los efectos y tratar de evitarlos en su mínima expresión, ¿sí? Esta diligencia, una vez aprobada, recrea el escenario del juicio oral y son convocadas todas las personas que tuvieran derecho a participar del juicio oral. Y esto, eventualmente, todas las incidencias que se dieron en este acto de audiencia se mantienen en un soporte grabado, generalmente grabado, y se le entrega una copia espejo tanto al defensor como al querellante, y lógicamente el fiscal lo conserva en cadena de custodia. Cuando llegue el momento del juicio oral, esta grabación puede ser o debe ser reproducida en el juicio oral. Ahora vamos a ver algunas situaciones que también nos llaman la atención, que rompen de alguna manera con la estructura o la construcción en base a los principios del sistema de corte adversarial. Uno de ellos es el principio de inmediación. El sistema está diseñado, a diferencia del sistema anterior. Cuando iniciaba mi exposición decía entonces que en el sistema anterior, mixto con tendencia inquisitiva, el juez no tenía generalmente inmediación con la prueba. La prueba la fabricaba el fiscal, se adhería al expediente, entiéndase por ejemplo declaraciones juradas, y eso constituía plena prueba, ¿sí? El juez
no tenía inmediación con esta prueba. Pero el sistema de corte acusatorio descansa, uno de sus principios cardinales es el principio de inmediación. Y resulta que en el anticipo probatorio se rompe o se vulnera de alguna manera esta inmediación, porque la inmediación la tiene el juez de garantías en la práctica de la diligencia y no el juez de juicio oral. Dicho de otra manera, el juez de garantías se convierte en la práctica de esa diligencia en un tribunal de juicio, en un tribunal de juicio. Pero esta ruptura de la inmediación está de alguna manera legitimada y descansa precisamente en los supuestos fundamentados por el fiscal, ¿verdad? Y que fueron aceptados por el juez para romper entonces este esquema del principio de inmediación. En todo caso sería legitimado y con la explicación que es por la naturaleza y fines del anticipo. Por la naturaleza y fines del anticipo es que se puede romper este principio de inmediación practicando el juez o ejerciendo el juez como tribunal de juicio. Es decir, pudiéramos explicarlo de otra manera. El proceso puede ser como una película de capítulos, una película de capítulos. El primer capítulo puede ser la fase de investigación, que puede ser una investigación preliminar o indagatoria antes de la imputación, o ya puede ser una investigación formal posterior a la imputación. Pero igual estaríamos en una fase de investigación. Digamos que ese es el primer capítulo de esta película. El segundo capítulo sería la fase intermedia, ¿sí? El tercer capítulo viene a ser la etapa de juicio oral. Y de conseguirse una sentencia condenatoria, el cuarto capítulo sería la fase de ejecución, ¿sí? Todas estas fases son capítulos de esa película. Pero ¿qué sucede con el anticipo jurisdiccional de la prueba? En este caso, se adelantan capítulos de esa historia o de esa novela o de esa película porque se supone que lo normal es que la prueba, como hemos dicho, se surta en el juicio oral y no en fase de investigación, ¿sí? Entonces, la excepcionalidad de esta figura jurídica permite que se produzca una prueba en fase de investigación y no en fase de juicio oral. Decía yo que la Corte Suprema de Justicia, en algunos de los fallos que tiene sobre análisis de anticipo jurisdiccional de la prueba, ha cuestionado el tema de la urgencia del anticipo conectado al transcurso del tiempo que ha transcurrido entre el acto y su reproducción. Si ha pasado muy poco tiempo, hay algunos cuestionamientos en el sentido que dicen ellos que no se ha determinado o no se ha acreditado esa excepcionalidad del anticipo probatorio. El anticipo probatorio requiere control jurisdiccional previo y ahí nosotros hacemos una observación porque vemos que hay como una mala técnica legislativa porque este control previo del anticipo jurisdiccional debía estar en el catálogo o en la parte, en el apartado de aquellos actos del fiscal que requieren control previo. Pero no, lo encontramos entonces en otro apartado. Eso me parece a mí que debió haber tenido una mejor estructuración en el código, una mejor técnica legislativa y resaltamos el tema de que el fiscal, todo depende de que el fiscal sepa fundamentar esta diligencia. Otro debate también que puede haber interesante es sobre el anticipo probatorio es el tema de la exclusión probatoria por ilicitud. Porque este elemento de prueba que fue practicado en fase de investigación puede ser atacado de ilicitud. Puede que en la producción del elemento se hayan vulnerado algunos derechos o garantías fundamentales, como por ejemplo, pudiéramos pensar que el imputado, una persona que ya estaba individualizada en la investigación, no se le designó un defensor, por ejemplo, no se le designó un defensor público, o no se le dio la oportunidad de que él escogiera a un defensor de su preferencia. Hay algunos fallos por ahí
que habla entonces que eso pudiera ser susceptible de impugnarse por vía de la exclusión probatoria, ¿verdad? Que debe darse en fase intermedia. Sin embargo, queda entonces la discusión, de si este medio probatorio, que ya fue introducido al proceso, y lo que estamos esperando en todo caso es la reproducción de esa declaración en el juicio oral, si esto puede o no puede ser impugnado en fase de acusación. Yo pienso que sí puede ser impugnado en fase de intermedia porque, viéndolo bien, esta es la naturaleza o uno de los principales fines de la audiencia intermedia, que es la decantación o la filtración de los elementos probatorios, en las cuales obviamente estos elementos van a ser objetados o van a ser tachados por la parte adversaria, ¿no? De tal manera que si en la práctica de la diligencia se violentó algún derecho fundamental o alguna garantía, lógicamente un defensor despierto o activo va a aprovechar la fase intermedia para realizar algún tipo de debate respecto a este elemento que, que ya es prueba, que ya es prueba y que se ha saltado, por decirlo de alguna manera, el curso natural del proceso. El curso natural del proceso es, como les he dicho, investigación, acusación, juicio oral y cumplimiento. Sin embargo, acá lo que hacemos entonces es que por excepcionalidad, ¿sí?, se rompe esa estructura o dinámica del procedimiento de corte adversarial y nos lleva entonces a producir una prueba mucho antes del juicio oral y que se reproduce y practica y produce en fase de investigación. Yo creo que esto es lo más importante del anticipo jurisdiccional de la prueba. Yo no sé realmente si en la práctica, en mi práctica cuando era fiscal, yo sí recuerdo que lo ensayamos bastante, con suerte, la verdad que tuvimos bastante suerte con los jueces de garantía, porque la mayoría en esa época fueron concedidos. Desconozco si actualmente se está pidiendo, no sé cómo será en otras jurisdicciones del país, pero sí es una herramienta que debe utilizarse sobre todo para garantizar los fines del proceso, pero sobre todo para evitar estos debates o situaciones de revictimización o de victimización secundaria, o que simplemente el elemento de prueba puede perderse por el transcurso del tiempo o, como dice la norma, por algún obstáculo difícil de vencer. Es entonces responsabilidad del fiscal, como dueño de la acción penal, como director jurídico de la investigación, eh, tomar estas precauciones y no esperar que se pierda el elemento probatorio, teniendo una herramienta como el anticipo jurisdiccional para que ese elemento se conserve, para que pueda llegar al juicio oral o pueda por lo menos escucharlo el tribunal de juicio, aun cuando el tribunal de juicio no haya participado en la producción del medio probatorio por esta particularidad tan especial que tiene el anticipo probatorio. De tal manera que forma parte dentro de la teoría de la prueba que en un proceso penal es determinante, porque ¿qué futuro puede tener un proceso penal sin pruebas? Es decir, las decisiones que toma el fiscal como director jurídico de la investigación, antes de tomar cualquier decisión, el fiscal lo que debe hacer una reflexión es hacia las pruebas. ¿Qué pruebas tengo? Si tengo pruebas, ¿y qué tipo de pruebas tengo? O lo que tengo es un cascarón, sin clara ni yema. ¿Sí? Y esta reflexión respecto a la fortaleza o idoneidad de las pruebas debe mover el fiscal a una imputación si es que tengo un abrigo probatorio fuerte. O de repente me puede mover después a una acusación, que ya es la etapa preparatoria de un juicio oral. Se entiende entonces, según los estudiosos de los sistemas, que todo lo que llega a un juicio oral, que debe ser un porcentaje mínimo de las causas, porque los sistemas de corte acusatorio en todos los países, en todas las jurisdicciones, están diseñados para que puedan tener válvulas de escape, entiéndase, salidas alternas, ¿sí? La solución del conflicto, que es un
principio con arraigo interpretativo importante en nuestro sistema de corte adversarial, debe tener esa posibilidad, y los operadores judiciales, entiéndase, fiscales, jueces y magistrados, también están comprometidos con el procurar la solución del conflicto, es decir, que las partes lleguen a ese advenimiento y se pueda entonces lograr una solución del conflicto por vía de las salidas alternas. Debería ser un abordaje bastante grande de causas que tengan esta posibilidad de resolver el conflicto. Y un porcentaje mínimo, cuando a pesar de haberse procurado las salidas alternas, no se ha logrado la solución del conflicto. Es entonces cuando el fiscal da un paso adelante en cuanto a que terminé la investigación, por más que traté de lograr una salida alterna para solucionar el conflicto, no lo logré, avanzo entonces yo con mi fortaleza probatoria en una audiencia de acusación o intermedia. Y me estoy preparando entonces para defender mis medios probatorios y para atacar los medios probatorios de mi adversario, ¿sí? Y yo tengo que defender mis medios probatorios porque esos son los medios probatorios que me van a permitir a mí acreditar o fortalecer la estructura del proceso que yo tengo, esa construcción que yo he hecho o esa visión del proceso que se traduce en lo que se llama teoría del caso, ¿sí? Entonces, agotada todas estas posibilidades de solución del conflicto sin lograrse, el fiscal va a la audiencia intermedia, defiende sus elementos o medios probatorios y entonces se prepara para practicarlos en el juicio oral con inmediación del juez. Toda estructuración entonces es la regla general, y el anticipo jurisdiccional de la prueba, insisto, se constituye en una excepción. Es por excepción, el propio código lo dice. El anticipo opera por excepción, es decir, la regla es que la prueba se surte en el tribunal de juicio oral y en el juicio oral, no en fase de investigación. Y obviamente es importante que se puedan poder fundamentar cada uno de los supuestos que trae el código para el anticipo jurisdiccional de la prueba. E insisto en el tema probatorio, porque el juicio realmente, para mí el juicio o el proceso penal en sí es un juicio a la prueba. Es un juicio a la prueba. Por ahí hay doctrinarios que dicen que los hechos no se prueban, que los hechos están allí, que lo que se prueba son las afirmaciones de las personas que los presenciaron. Septis Melendo, por ejemplo, es uno de los que dice que los hechos no se prueban, que no hay necesidad de probar los hechos, ¿sí? Como tampoco hay necesidad de probar la norma está allí y es el conocimiento de todos, una norma que fue aprobada por el legislador, ¿sí? No hay necesidad de probar las normas. Lo que hay que producir son esos elementos probatorios y proteger en todo caso la fuente de la prueba. Porque con el anticipo probatorio, de alguna manera estamos asegurando y adelantando el medio probatorio, pero también nos estamos de alguna manera blindando para que no se diluya, para que no se pierda, para que no se destruya un medio probatorio que ha de ser importante en la ponderación de nuestra visión del proceso o de nuestra teoría del caso. Y es importante que aprendamos a identificar cuándo realmente tenemos la necesidad de solicitar un anticipo probatorio y cuándo no. Perdón, y también es importante eh, el tiempo, el tiempo que ha pasado. Por ejemplo, vuelvo a lo del delito sexual en un niño. Si el hecho está muy reciente, póngale que el hecho sucedió apenas ayer a las 3 de la tarde y hoy son las 7:40 de la noche. Yo creo que probablemente si un fiscal está pidiendo un anticipo probatorio a escasas 24 horas de la ocurrencia del hecho, muy probablemente un juez de garantía no le va a conceder ese anticipo. Ha pasado muy poco tiempo. Probablemente esa víctima todavía no tiene una estabilidad emocional o psicológica, ¿verdad? A pesar de que ya UPAVIP, la unidad de atención a víctimas y testigos, le haya podido dar un tipo de estabilización. Esta persona probablemente requiera de algún tipo de atención clínica, ¿sí? Y debe ser sujeto también de algún tipo de evaluación
por parte de los profesionales de la salud del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Y esto me recuerda también algunas situaciones que cuando se daban este tipo de delitos contra personas vulnerables, niños, niñas, adolescentes, personas de tercera edad, también los psicólogos y los psiquiatras nos decían que hay que tomar en cuenta qué tiempo hace de la ocurrencia del hecho. Porque si la evaluación se hace muy cercana al hecho, probablemente la evaluación no nos sirva o no refleje el estado de la persona a consecuencia del hecho, porque la persona puede todavía estar en un shock o en un trauma. Así que todas esas ponderaciones hay que hacerlas, hay que saber cuándo pedir el anticipo, ¿verdad? En términos de temporalidad. No debo pedirlo ni muy adelantado, ni puedo esperar mucho, porque si la pido muy adelantado, pasa el fenómeno que les vengo hablando. Pero si me demoro mucho, puedo correr el riesgo de la pérdida de ese elemento probatorio que puede ser vital para acreditar eh, mi teoría del caso. Y puede perderse un proceso por alguna negligencia en la no aplicación o solicitud de este tipo de anticipo probatorio. Bien, obviamente esta no es una presentación acabada, simplemente nosotros quisimos recoger este tema, traerles lo que nosotros consideramos son elementos tal vez esenciales, ¿sí? Sin profundizar tanto, pero sí queríamos ponderar la importancia y la finalidad de esta excepcionalidad que recogen los modelos de corte acusatorio en la región. Esto no es un invento nuestro, ni Panamá es el único que lo recoge. La mayoría, insisto, de los códigos latinoamericanos mantienen esta figura del anticipo jurisdiccional de la prueba por aquel carácter excepcional o por aquellas situaciones que se pueden dar de que el transcurso del tiempo o circunstancias de alguna naturaleza puedan impedir que este hecho se pueda reproducir en juicio oral, como dice la norma, que sea irreproducible o simplemente que se va a perder por algún obstáculo que no podamos salvar. Esto entonces es lo que deviene en la naturaleza y fines del anticipo probatorio. Bien, con esto termino mi presentación. Vamos a ver si queda tiempo para alguna manifestación de pregunta o de inquietud, si está a la mano nosotros resolverla. ¿Sí? No veo ninguna pregunta aquí del público. Bien, aprovecho entonces la oportunidad para reiterar que el tema sobre recursos judiciales en el sistema penal acusatorio panameño se va a reiterar. Hicimos esfuerzos para presentarlo hoy, sin embargo, compromisos laborales del magistrado Samir Tejera lo impidieron, pero lo tenemos en agenda para poder rescatar todas esas ideas tan importantes que fueron consignadas y que obviamente no se van a agotar en un solo jueves. Creo que vamos a tener que dedicarle tal vez 2 espacios a un tema tan denso como este. De tal forma que les agradezco la atención y los invito para que todos los jueves a las 7 de la noche estén con nosotros en estas presentaciones de Derecho al Día, nuestra revista virtual, que ya tiene su tercera emisión, como un aporte a la Academia Panameña, al estudio del derecho en todas sus disciplinas, y es una entidad que se ha creado de reciente data. Somos más de 30 abogados que estamos en esta organización, que aspira pues a que ser una iniciativa del interior del país para todo Panamá y para todo el mundo. Así que me despido dándole las buenas noches y las gracias por la atención prestada.